Esta es la historia de Ricardo Sánchez, un pastor que perdió su fe el día que enterró a su hijo. Y esta es la historia de Daniel, un adolescente de 16 años que amaba a Dios con todo su corazón, que servía en la iglesia de su padre, que tenía toda una vida por delante. Hasta que una tarde de verano, una motocicleta que iba demasiado rápido y un conductor que no lo vio cambiaron todo en un segundo. Daniel murió instantáneamente. No sufrió, dijeron los doctores. Pero esas palabras no consolaban a Ricardo, no consolaban a nadie. ¿Cómo puede un pastor predicar sobre el amor de Dios cuando Dios le quitó a su único hijo? ¿Cómo puede hablar de fe cuando su propia fe se ha hecho pedazos? ¿Cómo puede consolar a otros cuando él mismo está destrozado? Ricardo dejó de predicar, dejó de leer su Biblia, dejó de orar. La Biblia que había usado durante 20 años de ministerio, llena de notas y subrayados, quedó guardada en un cajón, sin tocar, como un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Hasta que 6 meses después, en una noche de desesperación absoluta, Ricardo abrió esa Biblia de nuevo y encontró algo que no debería estar ahí. Palabras nuevas, escritas con tinta dorada que brillaba con luz propia. Palabras en una caligrafía que Ricardo reconoció inmediatamente. La letra de Daniel. Pero eso era imposible. Daniel había muerto hacía 6 meses, y esta Biblia había estado guardada, sin tocar, todo ese tiempo. Las palabras decían: «Papá, no dejes de creer, estoy bien, y Dios tiene un plan todavía». Ricardo pensó que se estaba volviendo loco, que el dolor lo había llevado a alucinar, pero cuando su esposa vio las palabras, ella también las vio, brillantes, doradas, imposibles. Y eso fue solo el comienzo, porque en las siguientes semanas más palabras aparecieron en esa Biblia. Mensajes de Daniel. Versículos específicos subrayados con esa misma tinta dorada imposible. Respuestas a oraciones que Ricardo había hecho en secreto, oraciones que nadie más conocía. Los expertos no pudieron explicarlo. Analistas de tinta, científicos, incluso escépticos que vinieron a probar que era un fraude. Todos quedaron sin explicación. La tinta no era de este mundo, aparecía de la nada. Y las palabras contenían conocimiento que Daniel, un adolescente de 16 años, nunca pudo haber tenido. Esta es una historia sobre un padre que perdió a su hijo y perdió su fe, y sobre cómo ese mismo hijo, desde el cielo, le devolvió ambas cosas. Esta es una historia sobre el poder de la palabra de Dios, sobre mensajes del cielo escritos en las páginas sagradas, sobre un milagro que devolvió la esperanza a un hombre roto y a una congregación en duelo. Capítulo 1. El pastor y su hijo. Ricardo Sánchez había sido pastor de la iglesia evangélica El Buen Pastor durante 15 años. Era un hombre de fe profunda, conocido en su comunidad por sus sermones apasionados y su corazón compasivo. Las personas acudían a él en sus momentos más oscuros, y Ricardo siempre tenía una palabra de la Biblia, una oración, un abrazo. Estaba casado con Marta desde hacía 20 años. Ella era maestra de escuela dominical, una mujer dulce con una fe inquebrantable. Juntos habían construido no solo un matrimonio sólido, sino un ministerio que tocaba vidas. Y tenían un hijo, Daniel. Daniel Sánchez tenía 16 años y era la alegría de sus padres. No era perfecto, ningún adolescente lo es, pero era un buen muchacho. Amaba la música, tocaba la guitarra en el grupo de alabanza de la iglesia. Era popular en la escuela, pero nunca presumido.
Tenía ese tipo de carisma natural que hacía que las personas gravitaran hacia él. Pero lo más especial de Daniel era su fe, no la fe heredada o forzada que muchos hijos de pastores tienen. Era una fe real, personal, profunda. Daniel realmente creía, realmente amaba a Dios. Papá, le había dicho Daniel unas semanas antes de morir, cuando sea mayor, quiero ser pastor como tú. Quiero ayudar a las personas a conocer a Dios. Ricardo había llorado de orgullo al escuchar esas palabras. Su hijo, su Daniel, siguiendo sus pasos. ¿Qué más podía pedir un padre? La familia Sánchez no era rica. El salario de un pastor de una iglesia pequeña no era mucho, y Marta trabajaba también para ayudar con los gastos. Pero eran felices. Tenían lo que importaba: amor, fe, propósito. Los domingos eran especiales. Ricardo predicaba, Marta enseñaba y Daniel tocaba guitarra. La congregación los amaba. Eran la familia pastoral perfecta, un ejemplo de lo que una familia cristiana podía ser. Daniel tenía sueños. Quería ir a la universidad, estudiar teología, tal vez viajar como misionero. Hablaba de África, de Asia, de lugares donde las personas necesitaban escuchar sobre el amor de Dios. El mundo es grande, papá, decía Daniel con esos ojos brillantes llenos de planes. Y hay tanta gente que necesita conocer a Jesús. Ricardo lo alentaba. Algún día, hijo, primero termina la preparatoria, luego veremos. Pero ese, algún día, nunca llegaría. Fue un sábado por la tarde, 23 de julio. Un día normal. Daniel había ido a la casa de un amigo a estudiar para un examen. Ricardo y Marta estaban preparando el sermón para el día siguiente. Daniel iba en su bicicleta de regreso a casa. Siempre usaba su bicicleta. No tenían dinero para un carro para él, y Daniel nunca se quejaba. De hecho, le gustaba. Es ejercicio, decía. Y puedo pensar mientras pedaleo. Iba por la avenida principal cuando un motociclista que iba a exceso de velocidad perdió el control. El motociclista sobrevivió con heridas menores. Daniel no tuvo tanta suerte. El impacto fue instantáneo. Daniel murió antes de llegar al hospital. Tenía 16 años, 3 meses y 14 días. La llamada telefónica que cambió todo llegó a las 5:47 p.m. Ricardo nunca olvidaría ese número en el reloj cuando sonó el teléfono. Era el hospital. ¿Es usted el padre de Daniel Sánchez? Ricardo supo en ese instante que algo terrible había pasado. El tono de voz, la pausa. Todo lo que necesitaba saber estaba en esa pregunta. Sí, soy su padre. ¿Qué pasó? Señor Sánchez, necesita venir al hospital inmediatamente. Hubo un accidente. Ricardo y Marta corrieron al hospital. Durante todo el camino, Ricardo oraba. Oraba con una desesperación que nunca había sentido antes. Por favor, Dios. Por favor. No mi hijo. Por favor. Pero cuando llegaron, el doctor los llevó a una sala privada. Y Ricardo supo antes de que el doctor dijera una palabra. Lo siento mucho, dijo el doctor. Hicimos todo lo que pudimos, pero las heridas eran demasiado severas. Daniel falleció a las 6:15 p.m. Marta se derrumbó. Literalmente cayó al suelo, gritando un grito que Ricardo nunca olvidaría. Un grito de dolor tan profundo que no parecía humano. Ricardo se quedó inmóvil. No podía procesar lo que había escuchado. Daniel, su hijo, muerto. ¿Puedo verlo? Fue todo lo que pudo decir. Lo llevaron a una sala. Daniel estaba ahí, cubierto con una sábana blanca. Se veía dormido, pacífico, como si en cualquier momento fuera a abrir los ojos y decir, «Papá, ¿qué pasó?». Pero no lo hizo. Nunca lo haría de nuevo. Ricardo sostuvo la mano de su hijo, ya fría, ya sin vida.
y lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró hasta que su cuerpo se rindió del agotamiento. Y en algún lugar profundo de su alma, algo se rompió. Su fe, que había sido tan fuerte, tan inquebrantable, se hizo pedazos en ese momento. Porque, ¿cómo podía Dios hacer esto? ¿Cómo podía un Dios bueno, un Dios amoroso, quitarle a su hijo? Daniel era bueno, Daniel lo amaba, Daniel iba a servir en el ministerio. ¿Por qué Daniel? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué no él mismo en lugar de su hijo? No había respuestas, solo había dolor. Un dolor tan profundo que Ricardo no estaba seguro de poder sobrevivirlo. El funeral fue 3 días después. La iglesia estaba llena. Daniel había tocado tantas vidas en sus cortos 16 años. Amigos de la escuela, de la iglesia, de la comunidad. Todos lloraban. Todos esperaban que Ricardo, como pastor, dijera algo. Que diera un sermón. Que ofreciera palabras de consuelo sobre cómo Daniel estaba ahora con Jesús. Sobre cómo Dios tenía un plan. Sobre cómo todo trabaja para bien. Pero Ricardo no pudo. Se paró frente al ataúd de su hijo y no pudo decir nada. Las palabras no venían. La fe que siempre había sido su fundamento había desaparecido. Otro pastor, un amigo, tuvo que dirigir el servicio. Ricardo se sentó en la primera fila, sosteniendo la mano de Marta, los 2 rotos, los 2 vacíos. Enterraron a Daniel ese día, y con él, Ricardo sintió que enterraban todo, su fe, su esperanza, su propósito. Esa noche, Ricardo se quitó su collar con la cruz que había usado durante 20 años. Lo guardó en un cajón y no lo volvió a tocar. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor, dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios que tanto necesitamos escuchar. Y si conoces a alguien que está pasando por un duelo, comparte este video. Puede ser justo lo que necesita hoy. Capítulo 2. El pastor que perdió su fe. Los días después del funeral fueron los más oscuros de la vida de Ricardo. La casa se sentía vacía sin Daniel. Su habitación estaba intacta. Marta no podía soportar tocar nada. La guitarra de Daniel estaba apoyada contra la pared. Sus libros de la escuela todavía estaban sobre el escritorio. Su ropa todavía colgaba en el closet. Era como si esperaran que Daniel fuera a volver en cualquier momento. Pero no volvería. Nunca volvería. La congregación no sabía qué hacer con un pastor que había perdido su fe. Le dieron tiempo, por supuesto. Le dijeron que tomara todo el tiempo que necesitara. Otros pastores vinieron a predicar los domingos mientras Ricardo se quedaba en casa, incapaz de poner un pie en la iglesia, porque cada vez que miraba ese púlpito, recordaba a Daniel sentado en la primera fila, guitarra en mano, sonriendo mientras su padre predicaba. Y el dolor era demasiado. Marta lidiaba con el dolor de manera diferente. Ella se aferraba a su fe como a un salvavidas. Iba a la iglesia todos los domingos, oraba constantemente, leía su Biblia, buscaba consuelo en Dios, pero Ricardo no podía. Cada vez que intentaba orar, las palabras se atoraban en su garganta. ¿Cómo oraba a un Dios que le había quitado a su hijo? «Deberías venir a la iglesia el domingo», le decía Marta suavemente. «La congregación te extraña. Yo te extraño». «No puedo», respondía Ricardo. «No puedo estar ahí. No puedo fingir». «No tienes que fingir. Nadie espera que finjas, pero necesitas estar con tu comunidad. Necesitas...» «¿Necesito qué, Marta?», interrumpió Ricardo, su voz más dura de lo que pretendía. «¿Necesito orar al Dios que mató a nuestro hijo?». Marta se estremeció ante esas palabras. Dios no mató a Daniel,
Fue un accidente que Dios pudo haber prevenido, un accidente que Dios vio venir y no hizo nada para detener. Ricardo, no, Marta, no me pidas que tenga fe en un Dios que nos hizo esto. No puedo, ya no puedo. Esas conversaciones se volvieron más frecuentes, y cada una alejaba más a Ricardo de Marta. Ella se aferraba a Dios, él se alejaba, y el matrimonio que había sido tan sólido comenzaba a mostrar grietas. Un mes después del funeral, la junta directiva de la iglesia tuvo que tener una reunión difícil con Ricardo. «Pastor Ricardo», comenzó el anciano principal con cuidado, «entendemos que está pasando por un momento terrible. Todos lo estamos. Daniel era especial para toda la congregación». Ricardo asintió sin decir nada. «Pero han pasado 5 semanas. La iglesia necesita liderazgo. Las personas tienen preguntas, están sufriendo también, y necesitan que su pastor los guíe». «No puedo», dijo Ricardo simplemente. «¿No puede o no quiere?» «Ambas cosas». Hubo un silencio incómodo. «Entonces necesitamos hablar sobre su posición como pastor principal». Ricardo levantó la mirada, sorprendido. «No lo estamos despidiendo», se apresuró a aclarar el anciano. «Pero quizás necesita un tiempo sabático, un tiempo para sanar, y mientras tanto, necesitamos traer a alguien más para liderar la congregación». Ricardo sabía que tenían razón. No podía ser pastor cuando ni siquiera podía orar, cuando ni siquiera podía leer su Biblia sin sentir rabia. «Está bien», dijo finalmente. «Hagan lo que necesiten hacer». Así que trajeron a un pastor interino, un hombre joven con buenas intenciones, pero que no conocía a la congregación como Ricardo. Las personas seguían viniendo a la casa de Ricardo con sus problemas, buscando consejo, pero Ricardo no tenía nada que ofrecer. «No sé qué decirte», le dijo a una mujer cuyo esposo la había dejado. «Antes te hubiera dicho que Dios tiene un plan, que debes tener fe, pero no sé si creo eso anymore». La mujer se fue llorando, confundida por su pastor que ya no tenía fe. Los meses pasaron, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ricardo se volvió un fantasma en su propia vida. Se levantaba, comía sin sabor, miraba la televisión sin ver nada, se iba a la cama. Repetía el ciclo al día siguiente. Marta trataba de llegar a él, pero Ricardo se había cerrado. No hablaba de Daniel, no hablaba de Dios, apenas hablaba en absoluto. «He perdido a mi hijo», le dijo Marta una noche llorando. «No puedo perderte a ti también». «Ya me perdiste», respondió Ricardo con una voz vacía. «El hombre con quien te casaste murió el mismo día que Daniel». Esas palabras fueron como una puñalada para Marta. Esa noche durmió en la habitación de invitados, y Ricardo se dio cuenta de que además de perder a su hijo, estaba perdiendo a su esposa también. Pero no sabía cómo detenerse, no sabía cómo volver. Estaba atrapado en un ciclo de dolor, rabia y vacío. Su Biblia, esa Biblia que había sido su compañera constante durante 20 años, permanecía guardada en un cajón de su escritorio. No la había abierto desde el funeral, no podía, porque esa Biblia representaba todo lo que había creído y que ahora se sentía como una mentira. 5 meses después de la muerte de Daniel, Ricardo tocó fondo. Fue una noche cualquiera. Marta estaba durmiendo. Ricardo estaba solo en la sala, en la oscuridad. Y de repente, el peso de todo, el dolor, la rabia, la culpa, el vacío, lo aplastó. Se dejó caer al suelo y lloró. Lloró como había llorado en el hospital el día que Daniel murió. Lloró por su hijo que nunca iba a crecer, nunca iba a casarse, nunca iba a tener hijos.
Lloró por su matrimonio que se estaba desmoronando. Lloró por su fe que se había hecho pedazos. Y en medio de ese llanto desesperado, Ricardo hizo algo que no había hecho en 5 meses. Oró. No era una oración bonita. No era una oración pastoral. Era un grito desesperado de un hombre roto. Dios, si todavía estás ahí, si todavía te importa, necesito una señal. Necesito saber que Daniel está bien. Necesito saber que todo esto tiene algún sentido, porque no puedo seguir así. No puedo. No esperaba una respuesta, no realmente, pero algo en él, tal vez un último pedazo de fe que no había muerto completamente, lo empujó a levantarse del suelo, caminar a su escritorio y abrir el cajón donde había guardado su Biblia. La sacó. Estaba cubierta de polvo. La sostuvo en sus manos por un momento, sintiendo el peso familiar del libro que una vez había sido tan importante para él, y la abrió, al azar, sin ninguna página específica en mente. Solo la abrió. Y cuando la abrió, lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Ahí, en la página, había palabras que no estaban ahí antes. Palabras escritas con tinta dorada que brillaba con luz propia en la oscuridad de su estudio. Palabras escritas con la letra de Daniel. Papá, no dejes de creer, estoy bien. Y Dios tiene un plan todavía. Ricardo soltó la Biblia del shock. Cayó al suelo con un golpe sordo. Esto no podía ser real. Estaba alucinando. El dolor lo había llevado finalmente a la locura. Pero cuando recogió la Biblia de nuevo con manos temblorosas, las palabras todavía estaban ahí, brillantes, doradas, imposibles, en la letra inconfundible de Daniel. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Déjanos un comentario contándonos si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido que partió. Leemos cada comentario, y tu historia puede dar esperanza a alguien más. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte más testimonios como este. Capítulo 3. Las palabras del cielo. Ricardo se quedó paralizado, mirando las palabras brillantes en su Biblia. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación. Había estado tan cansado últimamente. Tal vez estaba viendo cosas. Tal vez el dolor finalmente lo había roto completamente. Pero las palabras estaban ahí. Podía verlas claramente. Y la letra. Conocía esa letra tan bien como conocía la suya propia. Era la letra de Daniel, con esa D característica, con esas E que siempre dejaba un poco abiertas. Con manos temblorosas, Ricardo encendió la lámpara de su escritorio para ver mejor. Esperaba que con la luz, las palabras desaparecieran, probando que había sido solo una ilusión. Pero no desaparecieron. De hecho, con la luz, brillaban aún más. «¡Marta!», llamó, su voz apenas un susurro, luego más fuerte. «¡Marta!». Marta apareció en la puerta del estudio, atando su bata. «¿Qué pasa?». «Ricardo, son las 2 de la mañana». «Mira esto», dijo Ricardo señalando la Biblia. «Por favor, dime que tú también lo ves». Marta se acercó, confundida, miró la página y su rostro palideció. «Ricardo, ¿qué es esto? ¿Puedes verlo? ¿Las palabras?». «Sí, están brillando, y esa letra es de Daniel», terminó Ricardo. «Sé que suena loco, pero es su letra». Marta tocó la página con cuidado, como si esperara que las palabras fueran a desaparecer bajo su dedo, pero se mantuvieron brillantes. «Papá, no dejes de creer», leyó Marta en voz alta, su voz quebrándose. «Estoy bien, y Dios tiene un plan todavía». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «¿Cómo? No lo sé»,
dijo Ricardo. Acabo de abrir la Biblia y estaba ahí. Pasaron la siguiente hora examinando las palabras. Las tocaron, las fotografiaron, las miraron desde diferentes ángulos. No importaba qué hicieran, las palabras permanecían, brillando con esa luz dorada imposible. ¿Qué hacemos?, preguntó Marta finalmente. No lo sé, admitió Ricardo. ¿Llamamos a alguien? ¿A quién? ¿A la iglesia? ¿A un científico? Primero, dijo Marta con firmeza, necesitas leer lo que dice tu hijo. Realmente leerlo. Ricardo miró las palabras de nuevo. Papá, no dejes de creer. Sintió algo quebrarse en su pecho, una grieta en el muro de rabia y dolor que había construido alrededor de su corazón. Estoy bien. Daniel estaba bien. No en dolor, no asustado, no perdido. Bien. Y Dios tiene un plan todavía, un plan. Incluso después de todo esto, incluso después de la muerte de Daniel, había un plan. Ricardo cayó de rodillas junto a su escritorio y lloró. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor. Había algo más mezclado ahí. Esperanza. Podía ser esperanza. Los días siguientes fueron extraños. Ricardo y Marta no le dijeron a nadie sobre las palabras. ¿Cómo podían? Sonaba a locura. La gente pensaría que habían inventado algo en su dolor, que estaban viendo lo que querían ver. Pero Ricardo sabía que era real. Y cada noche abría su Biblia en esa página y miraba las palabras de su hijo, brillando en la oscuridad. Fue 3 días después cuando aparecieron más palabras. Ricardo estaba leyendo esa página de nuevo. Se había convertido en un ritual nocturno, cuando notó algo. Más abajo en la misma página había más tinta dorada, nuevas palabras que definitivamente no estaban ahí antes. Papá, Salmo 34:18. Léelo. Con manos temblorosas, Ricardo buscó el Salmo 34:18. Y cuando lo encontró, ese versículo también estaba subrayado con tinta dorada. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Ricardo leyó el versículo una y otra vez. Daniel le estaba hablando a través de la Biblia. Le estaba mostrando promesas de Dios que Ricardo había olvidado. Llamó a Marta. Ella vino corriendo y cuando vio las nuevas palabras, se cubrió la boca con las manos. «Está hablando contigo», susurró. «Ricardo, nuestro hijo está hablando contigo desde el cielo». En los días siguientes, más mensajes aparecieron, siempre en tinta dorada, siempre con la letra de Daniel, siempre llevando a Ricardo a versículos específicos de la Biblia. Papá, lee Job 1:21. Ricardo lo buscó. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Era difícil de leer, difícil de aceptar, pero venía de Daniel. Su hijo le estaba pidiendo que bendijera a Dios, incluso en medio del dolor. Papá, lee 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese versículo golpeó a Ricardo como un martillo. Daniel le estaba diciendo que su dolor tenía propósito, que sería consolado, y que usaría esa consolación para ayudar a otros. Pero era el siguiente mensaje el que cambiaría todo. Una semana después de que aparecieran las primeras palabras, Ricardo abrió su Biblia y encontró el mensaje más largo hasta ahora. Llenaba casi una página completa con esa tinta dorada brillante. Papá, sé que has estado enojado con Dios. Lo entiendo.
Yo también estaría enojado si fuera tú, pero necesito que sepas algo. Mi muerte no fue castigo. No fue porque Dios nos odiara o porque hice algo malo. A veces, papá, cosas malas pasan en un mundo caído. No porque Dios las cause, sino porque vivimos en un mundo donde el libre albedrío y las consecuencias existen. El hombre en la motocicleta tomó una decisión mala. Iba demasiado rápido. No me vio. Y yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero Dios no me dejó solo, papá. Cuando ese impacto sucedió, en ese último segundo, sentí paz. Y luego vi luz y amor. Y estaba en casa. Extraño estar contigo y con mamá. Extraño tocar mi guitarra en la iglesia. Extraño mi vida. Pero donde estoy ahora, papá, es hermoso. Es paz. Es amor puro. Y Dios me ha mostrado algo. Me ha mostrado que tú tienes trabajo todavía por hacer. Trabajo importante. Personas que necesitan escuchar tu historia. Personas que están tan rotas como tú estabas, que necesitan saber que el dolor no es el final. Vuelve a la iglesia, papá. Vuelve a predicar, no para fingir que todo está bien, sino para ser real, para mostrar que incluso los pastores duelen, incluso los pastores tienen dudas, y que está bien. Dios no ha terminado contigo, y yo estoy bien, realmente bien. Te amo, siempre te amaré. Tu hijo, Daniel. Cuando Ricardo terminó de leer, estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Marta lo abrazaba, también llorando. Su hijo estaba bien. Daniel estaba en paz. Y Daniel quería que él volviera al ministerio. Pero Ricardo todavía tenía dudas. ¿Cómo podía estar seguro de que esto era real? ¿Cómo podía estar seguro de que no estaba simplemente viendo lo que quería ver? Decidió probar algo. Esa noche, antes de dormir, le habló a la Biblia como si Daniel pudiera escucharlo. Daniel, si realmente eres tú, si realmente me puedes escuchar, necesito saber algo que solo tú y yo sabemos, algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a tu mamá. Ricardo se refería a una conversación que había tenido con Daniel 3 semanas antes de su muerte. Daniel había venido a él, preocupado por un amigo de la escuela que estaba considerando suicidarse. Ricardo le había dado consejos sobre cómo ayudar, y juntos habían orado por ese amigo. Nunca le habían contado a Marta porque el amigo les había pedido confidencialidad. Si puedes decirme el nombre de ese amigo, sabré que realmente eres tú. Ricardo cerró la Biblia y se fue a dormir, sintiendo un poco tonto por hablarle a un libro. Pero a la mañana siguiente, cuando abrió la Biblia, había una respuesta. Papá, era Javier Mendoza, y gracias a tu consejo, lo ayudé. Javier está bien ahora. Ya no piensa en hacerse daño. De hecho, ahora viene a la iglesia. ¿Lo has notado? El chico alto con lentes que se sienta en la última fila. Ricardo casi dejó caer la Biblia. Javier, el nombre correcto y la información adicional sobre que ahora iba a la iglesia. Ricardo no lo sabía, pero podía verificarlo. Ese domingo, por primera vez en 6 meses, Ricardo fue a la iglesia, no para predicar, solo para observar. Y ahí, en la última fila, estaba un chico alto con lentes. Ricardo nunca lo había visto antes. Después del servicio, se acercó al joven. Disculpa, ¿cómo te llamas? Javier, señor. Javier Mendoza. Ricardo sintió que sus rodillas iban a ceder. ¿Conociste a mi hijo Daniel? Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas inmediatamente. Sí, señor. Daniel me salvó la vida. Literalmente. Yo estaba en un lugar muy oscuro hace unos meses, y él me ayudó. Me habló de Dios. Me dio esperanza. Y cuando él murió, yo decidí honrar su memoria viviendo bien. Por eso empecé a venir a la iglesia.
Ricardo abrazó a ese joven que ni siquiera conocía, porque ahora sabía sin duda alguna. Los mensajes en su Biblia eran reales. Daniel realmente le estaba hablando desde el cielo. Y si Daniel estaba bien, si Daniel quería que él volviera al ministerio, entonces eso era exactamente lo que iba a hacer. Esa noche, Ricardo tuvo una conversación con la junta directiva de la iglesia. Les contó todo, sobre los mensajes en la Biblia, sobre las palabras en tinta dorada, sobre la letra de Daniel. Algunos eran escépticos. Otros pensaban que Ricardo todavía estaba en duelo y viendo cosas que no estaban ahí. Pero cuando Ricardo les mostró la Biblia, cuando vieron las palabras brillando con luz propia, cuando vieron que contenían información que nadie más podía saber, todos quedaron en silencio. «Es un milagro», dijo finalmente el anciano principal. «Ricardo, Dios te está llamando de vuelta». «Lo sé», respondió Ricardo, «y estoy listo, no para fingir que todo está bien, sino para ser honesto, para predicar desde el dolor, para mostrar que la fe no significa no dudar, significa dudar y elegir creer de todos modos». Le pidieron que predicara el siguiente domingo, su primer sermón en 6 meses. Ricardo pasó toda la semana preparándose, y cada noche aparecían más mensajes en su Biblia. Daniel le daba versículos, le daba ideas, le daba ánimo. «Papá, predica sobre Job, sobre cómo perdió todo y aún así bendijo a Dios. Pero también predica sobre cómo cuestionó, cómo lloró, cómo fue real con su dolor. La gente necesita escuchar que está bien no estar bien». Ricardo tomó cada sugerencia. Y cuando llegó el domingo, cuando subió a ese púlpito por primera vez en 6 meses, no estaba solo. Sentía a Daniel ahí con él. Y más importante, sentía a Dios con él de nuevo. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar? Si esta historia te está demostrando que el amor verdadero nunca muere, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Dale like, comparte con quien necesite escuchar esto hoy y comenta tu reflexión abajo. Tu participación significa todo para nosotros. Capítulo 4. El sermón del pastor roto. El domingo llegó. La iglesia estaba llena. La noticia de que el pastor Ricardo iba a predicar de nuevo se había corrido rápidamente. Muchos venían por curiosidad, otros por amor. Todos se preguntaban, ¿qué iba a decir el pastor que había perdido a su hijo? Ricardo subió al púlpito con su Biblia en mano, la misma Biblia donde Daniel le había estado escribiendo. Miró a la congregación, vio caras que conocía desde hacía años, vio a Javier Mendoza en la última fila, vio a Marta en la primera fila, sonriéndole con lágrimas en los ojos, y comenzó a hablar. «Buenos días. Algunos de ustedes se preguntarán si tengo derecho de estar aquí hoy. Después de todo, he estado ausente durante 6 meses. He estado enojado con Dios. He cuestionado mi fe. He dudado de todo lo que alguna vez prediqué desde este púlpito». Hubo silencio en la iglesia. Esto no era lo que esperaban. «Hace 6 meses mi hijo Daniel murió, y con él murió mi fe, o al menos eso pensé. Porque, ¿cómo puedo predicar sobre un Dios amoroso cuando ese Dios me quitó a mi hijo de 16 años? ¿Cómo puedo hablar de esperanza cuando me siento tan desesperanzado?» Ricardo podía ver a las personas asintiendo. Entendían. Muchos de ellos también habían perdido a alguien. Muchos también habían cuestionado. Pero quiero contarles algo que ha pasado en las últimas 2 semanas. Algo que va a sonar imposible. Algo que yo mismo no hubiera creído si no lo hubiera experimentado. Ricardo levantó su Biblia.
Esta Biblia ha sido mi compañera durante 20 años de ministerio. Está llena de notas, de subrayados, de marcas de años de estudio. Pero hace 2 semanas, cuando la abrí por primera vez desde el funeral de Daniel, encontré algo nuevo. Abrió la Biblia en la página con las primeras palabras de Daniel. Encontré esto. Giró la Biblia para que la congregación pudiera ver. Las palabras doradas brillaban incluso bajo las luces de la iglesia. Hubo murmullos. Algunas personas se levantaron para ver mejor. «Es la letra de mi hijo», dijo Ricardo, su voz quebrándose. Y las palabras dicen: «Papá, no dejes de creer. Estoy bien, y Dios tiene un plan todavía». El murmullo se volvió más fuerte. Algunas personas lloraban, otras se veían escépticas. Sé que algunos de ustedes pensarán que estoy loco, que el dolor me ha hecho ver cosas que no están ahí, y lo entiendo. Yo mismo pensé eso al principio, pero desde entonces han aparecido más mensajes. Mensajes que me llevan a versículos específicos, mensajes que contienen información que solo Daniel sabría, mensajes que han sido verificados de maneras que no puedo explicar. Ricardo cerró la Biblia y la sostuvo contra su pecho. No sé cómo funciona esto. No sé por qué Dios ha elegido comunicarse conmigo de esta manera, pero sí sé esto. Mi hijo está bien, está en paz, y me está pidiendo que vuelva a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Se limpió las lágrimas. Así que hoy no vengo a predicar como el pastor que tiene todas las respuestas. Vengo como el padre que perdió a su hijo, como el hombre que perdió su fe y la está encontrando de nuevo, dolorosamente, un día a la vez. Abrió su Biblia en Job. Quiero hablar sobre Job hoy, un hombre que perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Y cuando sus amigos vinieron a consolarlo, le dijeron que debía haber pecado, que esto era castigo de Dios, que debía arrepentirse. Ricardo miró a la congregación. Pero Job sabía que no había hecho nada malo y se enojó, cuestionó a Dios, maldijo el día en que nació y durante mucho tiempo eso fue exactamente lo que yo hice. Me enojé, cuestioné, dudé. Pasó las páginas. Pero aquí está lo hermoso de la historia de Job. Dios no lo castigó por cuestionar. Dios no lo rechazó por su enojo. En cambio, Dios le respondió. Le mostró su grandeza. Le recordó que hay cosas que no podemos entender con nuestras mentes limitadas. Ricardo cerró los ojos por un momento. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo conmigo. A través de las palabras de mi hijo en esta Biblia, Dios me ha estado recordando que aunque no entienda por qué Daniel tuvo que morir, puedo confiar en que hay un plan, que la muerte de Daniel no fue sin sentido, que Dios puede tomar incluso la tragedia más terrible y usarla para bien. Miró a Javier Mendoza en la última fila. Mi hijo salvó vidas antes de morir. Hay un joven en esta congregación hoy que está vivo, porque Daniel le mostró el amor de Dios cuando más lo necesitaba. Hay personas aquí cuyas vidas fueron tocadas por Daniel en sus cortos 16 años. Su voz se hizo más fuerte. Y la vida de Daniel, aunque corta, fue completa. Amó a Dios, sirvió a otros, vivió con propósito, y ahora está en la presencia de Dios, en paz, en gozo completo. Ricardo sintió algo quebrarse en su pecho. No dolor esta vez, liberación. Así que hoy les digo, está bien no estar bien. Está bien llorar, está bien cuestionar, está bien enojarse con Dios. Él es lo suficientemente grande para manejar nuestras preguntas, nuestro enojo, nuestras dudas. Levantó su Biblia de nuevo. Pero también les digo, no dejen de creer, porque Dios está ahí, incluso en el dolor.
especialmente en el dolor, y aunque no entendamos sus caminos, podemos confiar en su corazón. Terminó el sermón con una oración. No fue una oración perfecta o pastoral, fue una oración honesta de un padre que todavía estaba sanando, pero que estaba eligiendo creer de nuevo. Cuando terminó, la iglesia estalló en aplausos. Personas vinieron a abrazarlo. Muchos lloraban. Muchos compartieron sus propias historias de pérdida y dudas. Y Ricardo se dio cuenta de que Daniel tenía razón. Su dolor tenía propósito. Podía ayudar a otros precisamente porque había estado donde ellos estaban. En las semanas siguientes, Ricardo volvió completamente al ministerio, pero era diferente ahora. Ya no predicaba desde un lugar de certeza perfecta. Predicaba desde un lugar de fe imperfecta, y la gente respondía a eso, porque era real, era auténtico. Los mensajes en su Biblia continuaron, no todos los días, pero regularmente. Daniel seguía guiándolo, aconsejándolo, animándolo. Papá, hay una mujer en la congregación que acaba de perder a su bebé. Necesita escucharte, necesitas saber que entiendes. Y Ricardo buscaba a esa mujer y compartía su historia con ella. Papá, el hombre que me atropelló está lleno de culpa. Está considerando suicidarse. Dile que lo perdonamos. Y Ricardo buscó a ese hombre, algo que nunca pensó que podría hacer, y le ofreció perdón en nombre de su familia. La historia de la Biblia con mensajes del cielo comenzó a correrse. Los medios de comunicación querían hacer reportajes. Científicos querían estudiar la Biblia. Escépticos querían probar que era un fraude. Ricardo permitió algunos estudios. Analistas de tinta vinieron. No pudieron identificar la composición de la tinta dorada. No era ninguna tinta conocida. Y la manera en que aparecía, sin que nadie tocara el libro, en un libro que había estado guardado, no tenía explicación. Grafólogos compararon la escritura con muestras de la letra de Daniel de cuando estaba vivo. Era idéntica, exactamente la misma, hasta en los detalles más pequeños que serían imposibles de falsificar, y el contenido de los mensajes. Información que solo Daniel sabría, predicciones sobre cosas que pasarían después, conocimiento de versículos bíblicos que Daniel, un adolescente de 16 años, nunca había estudiado formalmente. Nadie pudo explicarlo. Y eventualmente, incluso los escépticos más duros tuvieron que admitir, esto era algo más allá de la comprensión humana. Era un milagro, y Ricardo usó ese milagro no para hacerse famoso, sino para servir, para ayudar, para mostrar que Dios todavía habla, que el amor trasciende la muerte, que la fe puede sobrevivir incluso a la tragedia más terrible. Su matrimonio con Marta, que había estado al borde del colapso, se fortaleció. Lloraban juntos ahora, oraban juntos, sanaban juntos. Y la Biblia con los mensajes de Daniel se convirtió en un tesoro familiar, un recordatorio constante de que su hijo todavía estaba con ellos, de una manera diferente pero real. Capítulo 5. El legado viviente. 2 años después de la muerte de Daniel, la iglesia El Buen Pastor había crecido de 100 miembros a más de 500. No porque Ricardo fuera un mejor predicador, sino porque su mensaje era diferente ahora. Predicaba sobre la realidad del dolor, sobre la honestidad con Dios, sobre cómo la fe no significa tener todas las respuestas, sino confiar incluso cuando no entiendes. Y las personas respondían a eso, especialmente las personas que estaban sufriendo, las personas que habían perdido seres queridos, las personas que habían cuestionado su fe. Venían a escuchar al pastor que había perdido a su hijo y había encontrado a Dios de nuevo en medio del dolor.
Los mensajes en la Biblia de Ricardo continuaban, aunque con menos frecuencia ahora. Daniel parecía saber cuándo su padre más lo necesitaba. Cuando Ricardo dudaba si debía expandir la iglesia: «Papá, construye. Vendrán más personas que necesitan escuchar». Cuando Ricardo estaba considerando escribir un libro sobre su experiencia: «Papá, escribe. Tu historia dará esperanza a millones». Cuando Ricardo tenía un día particularmente difícil donde extrañaba a Daniel con un dolor físico: «Papá, te amo, y algún día estaremos juntos de nuevo. Pero por ahora, sigue haciendo el trabajo que Dios te dio». Ricardo escribió el libro. «Cartas del cielo en páginas sagradas», lo tituló. Contaba toda la historia: la muerte de Daniel, la pérdida de fe, los mensajes milagrosos en la Biblia, el regreso al ministerio. El libro se convirtió en un éxito de ventas. No porque Ricardo fuera un gran escritor, sino porque la historia era poderosa, era real, era esperanza tangible para las personas que sufrían. Ricardo recibía cartas de todo el mundo, de padres que habían perdido hijos, de personas que habían perdido su fe, de personas que solo necesitaban saber que no estaban solas en su dolor. «Su historia me salvó la vida», escribía una mujer. «Estaba a punto de suicidarme después de perder a mi hija. Pero su libro me mostró que hay esperanza incluso en la oscuridad más profunda». «Soy ateo», escribió un hombre. «O lo era. Pero lo que le pasó a usted, no puedo explicarlo, y me ha hecho cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre Dios y la vida después de la muerte». Ricardo respondía cada carta personalmente, porque entendía el dolor de cada persona. Había estado ahí. Todavía estaba ahí en muchos sentidos. El dolor de perder a Daniel nunca desapareció completamente, pero había aprendido a vivir con él, a honrarlo, a usarlo para bien. La Biblia, con los mensajes de Daniel, se convirtió en algo más que un tesoro familiar. Se convirtió en un testimonio viviente del amor de Dios. Ricardo a veces la llevaba a sus sermones, mostrándola a la congregación, leyendo los mensajes que Daniel había dejado. Y cada vez las personas lloraban, porque veían en esa Biblia una prueba tangible de que el amor no termina con la muerte, que hay más allá de lo que podemos ver, que Dios todavía hace milagros. Javier Mendoza, el joven que Daniel había ayudado antes de morir, se convirtió en líder de jóvenes en la iglesia. Su testimonio era poderoso. Cómo había estado al borde del suicidio, cómo Daniel lo había salvado, cómo ahora dedicaba su vida a ayudar a otros jóvenes que luchaban como él había luchado. «Daniel me dio vida», decía Javier en su testimonio, «y ahora vivo para honrar ese regalo ayudando a otros». Era exactamente lo que Daniel hubiera querido. El hombre que había atropellado a Daniel, el motociclista que había ido demasiado rápido, también se convirtió en parte de la historia. Después de que Ricardo lo perdonó, el hombre, Marco, no podía vivir con la culpa. Intentó suicidarse, pero sobrevivió, y en el hospital, Ricardo fue a visitarlo. «Daniel me dijo que te dijera que te perdonamos», le dijo Ricardo, «y que Dios también te perdona. Lo que pasó fue un accidente. Tú no querías matar a nadie, y cargar esa culpa el resto de tu vida no traerá a Daniel de vuelta». Marco lloró durante horas en los brazos de Ricardo. El padre del hijo que había matado lo estaba perdonando. Era incomprensible. Eventualmente, Marco también comenzó a asistir a la iglesia. Nunca podría quitarse completamente la culpa, pero aprendió a vivir con el perdón y dedicó su vida a hablar en escuelas sobre los peligros de la conducción imprudente.
Si mi error puede salvar aunque sea una vida, decía Marco, entonces tal vez la muerte de Daniel no fue completamente en vano. Marta, la esposa de Ricardo, también experimentó transformación. El dolor de perder a Daniel nunca desapareció, pero encontró propósito en él. Comenzó un grupo de apoyo en la iglesia para madres que habían perdido hijos. Solo alguien que ha pasado por esto puede realmente entenderlo, decía Marta. Y necesitamos tener espacios donde podemos ser honestas sobre nuestro dolor sin que alguien trate de arreglarlo con palabras vacías. El grupo creció. Madres venían de toda la ciudad. Lloraban juntas, oraban juntas, sanaban juntas. Y Marta siempre compartía sobre los mensajes en la Biblia, sobre cómo Daniel les había dado esperanza desde el cielo, y esa esperanza se multiplicaba, pasando de madre a madre, de corazón roto a corazón roto. La historia de Ricardo y Daniel nos enseña verdades profundas sobre la fe, el dolor y el amor eterno. Nos enseña que está bien cuestionar a Dios. Ricardo, un pastor, perdió su fe completamente después de la muerte de su hijo. Se enojó con Dios, dejó de orar, dejó de leer su Biblia, y Dios no lo rechazó por eso. En cambio, Dios esperó pacientemente, y cuando Ricardo estaba listo, le dio una señal que no podía ignorar. La fe real no es nunca dudar. La fe real es dudar y elegir creer de todos modos. Nos enseña que Dios puede usar incluso las tragedias más terribles para propósito. La muerte de Daniel fue devastadora, pero a través de ella, vidas fueron salvadas. La iglesia creció. El ministerio de Ricardo se profundizó. El hombre que mató a Daniel encontró perdón y redención. Javier encontró razón para vivir. El mal que el diablo intentó para destruir, Dios lo usó para bien. Nos enseña que la vida después de la muerte es real. Los mensajes en la Biblia no eran ilusiones o alucinaciones. Fueron verificados, estudiados, analizados, y no pudieron ser explicados por ningún medio natural. Daniel realmente estaba comunicándose desde el cielo. Y si Daniel podía hacerlo, eso significa que nuestros seres queridos que han partido también están conscientes, están en paz, y de alguna manera, todavía están con nosotros. Nos enseña sobre el poder del perdón. Ricardo perdonó al hombre que mató a su hijo, no porque fue fácil, no porque la rabia desapareció inmediatamente, sino porque Daniel le pidió que lo hiciera. Y ese perdón no solo liberó a Marco, liberó a Ricardo también, porque la falta de perdón es una cadena que nos ata al pasado. El perdón es lo que nos permite seguir adelante. Y más importante, nos enseña que el amor es eterno. Daniel amaba a su padre, y ese amor no terminó cuando su corazón dejó de latir. Continuó. Encontró nuevas maneras de expresarse, a través de palabras en una Biblia, a través de versículos subrayados, a través de guía y consuelo que venía exactamente cuando era necesario. El amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Si has perdido a alguien, especialmente a un hijo, quiero que sepas algo. Tu dolor es válido, tu rabia es válida, tus dudas son válidas. No tienes que fingir estar bien, no tienes que superar tu pérdida en un tiempo determinado. El duelo no tiene fecha de expiración, pero también quiero que sepas que hay esperanza. No la esperanza barata de todo pasa por una razón o Dios necesitaba un ángel más. Esas frases, aunque bien intencionadas, a menudo causan más dolor que consuelo. La esperanza real es saber que tu ser querido está en paz, que no está sufriendo, que el amor que compartieron no terminó con la muerte, que de alguna manera
En maneras que tal vez no puedas ver o sentir ahora, ellos todavía están contigo. Y la esperanza real es saber que Dios está ahí en tu dolor, no causándolo, no regocijándose en él, sino llorando contigo, sosteniéndote cuando sientes que no puedes dar un paso más, susurrando esperanza cuando todo parece oscuridad. Para los pastores y líderes espirituales que nos están escuchando, la historia de Ricardo les da permiso de ser humanos, de admitir cuando están luchando, de ser honestos sobre sus dudas y su dolor. Su congregación no necesita que sean perfectos, necesita que sean reales, porque cuando son reales sobre su dolor, le dan permiso a otros de ser reales también. Y es en esa honestidad cruda donde la verdadera sanación comienza. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por la historia de Ricardo y Daniel, por este recordatorio poderoso de que tú todavía haces milagros, que todavía hablas, que todavía te importa profundamente cada uno de nosotros. Te pedimos por todos los que han perdido a un hijo. Dale consuelo sobrenatural, dale paz que sobrepasa todo entendimiento, y si es tu voluntad, dale señales de que sus hijos están bien contigo. Te pedimos por todos los que han perdido su fe en medio del dolor. Muéstrales, como mostraste a Ricardo, que tú estás ahí incluso cuando no pueden sentirte, que tú entiendes su rabia, que tú puedes manejar sus dudas. Te pedimos por todos los pastores y líderes que están luchando en silencio. Dales el valor de ser honestos, de admitir que no tienen todas las respuestas, de mostrar que la fe real incluye dudas. Y te pedimos que nos ayudes a todos a vivir de manera que cuando partamos, dejemos un legado de amor, como Daniel lo hizo en solo 16 años. Ayúdanos a amar bien, a servir bien, a vivir con propósito, y cuando llegue nuestro momento de partir, que podamos hacerlo en paz, sabiendo que vamos a tu presencia, donde no hay más dolor, no más lágrimas, solo gozo eterno. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, Dios todavía hace milagros. No siempre de la manera que esperamos, no siempre cuando lo queremos, pero Él todavía está activo en este mundo, tocando vidas, sanando corazones, hablando a su pueblo. Y el amor nunca muere. Tu hijo, tu esposa, tu padre, tu amigo, si amaban a Dios, están con Él ahora, en paz, en gozo, esperando el día en que se reunirán contigo de nuevo. Hasta entonces vive bien, ama bien y busca las señales que te envían, porque el amor encuentra maneras de comunicarse, incluso a través del velo entre la vida y la muerte. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz.